Miguel Ramírez, aquí Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos conversando sobre el movimiento sindical mexicano. Hemos hablado de la historia, pero cuando triunfa Andrés Manuel López Obrador, se habla de que se requiere en el sindicalismo mexicano un nuevo modelo de representación y de poder colectivo. Y se rescatan a figuras de antaño, como Napoleón Gómez Urrutia, una figura controversial que representa a la Fuerza de Trabajadores Mineros. Hoy es senador de la República y también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT. Y también se posiciona la nueva central obrera de la CATEM, presidida por Pedro Aces. ¿Cómo ves el movimiento sindical y el rescate de figuras como Napoleón Gómez Urrutia? ¿Y a qué crees que se refieran con un nuevo modelo de representación y poder colectivo? Porque entre otras cosas, de lo que se habla es que por fin haya libertad sindical y democracia en el interior de los sindicatos, cosa que se había perdido por completo. Sí, el problema yo creo que se da y subsiste por la democracia sindical. La democracia sindical es como el oxígeno para nosotros. Si un sindicato no tiene democracia sindical, no tiene cómo respirar, se asfixia a la gente. Y por decenas de años, poco a poco, los dirigentes sindicales fueron posesionándose, fueron haciéndose eternos en los sindicatos. Sí. Y al hacerse eternos se hicieron multimillonarios, olvidaron la representación de los trabajadores, olvidaron las luchas para las conquistas de los derechos de los trabajadores. Entonces, al no haber democracia sindical, se buscaron formas para quitarla. Entonces, el que hablaba era despedido del trabajo, le quitaban horas extras, le quitaban sus derechos sindicales. Y cuando uno dice quitarle los derechos sindicales, un trabajador que tiene salario mínimo o un poquito más de salario mínimo, de repente les dan unos valecitos. Exacto. Les dan una despensita, etcétera. Y para ellos quitarles eso es una cosa difícil. Entonces llegó un momento en que no había sindicatos. Los dirigentes sindicales permanecieron por decenas y decenas de años, negociaban lo que querían con los patrones, tenían muchos lujos. Eso es algo que hay que subrayar. El empresariado mexicano estuvo en contubernio con actos de corrupción. Y hoy vemos el caso del outsourcing ilegal, donde más de 500,000 millones de pesos se han perdido por esta corrupción. Y hasta ahora se legisla en contra del outsourcing ilegal para que no siga ocurriendo esta violación de derechos que deben tener los trabajadores mexicanos. No es posible que haya una serie de abogados que están sirviendo para afectar a los trabajadores. Todos somos mexicanos, pero no hay esta concepción, nos afectamos unos a otros. Claro. Y entonces, ya de por sí los salarios son mínimos, sí. Ya de por sí las pensiones son mínimas, pero con la incautación de los derechos sindicales se pierde hasta esos pequeños recursos que se entregaban ahora para pasar antes en el Seguro Social. Entonces, muchos de los que están trabajando en estas condiciones que tú me hablas son trabajadores que no van a tener ni poquito dinero en su jubilación, porque no les dan, no hay ese dinero. Son contratos por 6 meses, por un año, sí, temporales. Tienen ellos 10, 12, 15 años trabajando en la misma fábrica, pero por estas condiciones les hacen contratos de cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces ellos son contratados, tienen 3 meses. Oye, pero yo tengo ya 20 años aquí. No, usted tiene 3 meses, porque sí. Su contrato era de 6, si usted ya quiere salirse, pues, y aquí ha trabajado 3 meses, pues ahí está su dinero de 3 meses. Pues yo tengo y desaparecen a la empresa ya, para que... Entonces esas son las cosas que hacen que debe de haber un nuevo piso parejo. Y regulación. Sí, orden, regulación, como tú lo dices. No les gusta que intervenga el gobierno, pero estaban afectando a más de 8 millones de trabajadores en el país por 30 años de corrupción.
Y todavía el régimen bipartidista se les ocurre decir que la realidad era otra. Tenemos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos que se fueron por hambre y sed de justicia. Y aquí 8 millones de trabajadores afectados por violar sus derechos. Y estos señores fingen demencia a propósito para su conveniencia política. Sí. Y en la otra pregunta, fíjate que los sindicatos, a veces hay un dicho que dice que hay que ir con el menos malo. O sea, son malos, pero hay unos que son menos malos. Yo siento, ojalá que me equivoque, que Urrutia y otros dirigentes sindicales son menos malos que los otros. Por eso los trabajadores prefieren el apoyo de estos dirigentes sindicales. Bueno, es que Gómez Urrutia, no sé si mucha gente sabe, sí se confrontó con las fuerzas poderosas del país económicas, como Germán Larrea de Grupo México, y se tuvo que ir, pero no porque estuviera huyendo de la justicia, sino porque lo estaban persiguiendo y tenía amenazas a su familia directas. Sí, uno conoce de eso. Cuando la gente tiene el poder, puede uno acusarlo de cualquier cosa. Efectivamente, Gómez Urrutia tuvo que irse a Canadá, vivir en Canadá, pero él fue como exiliado político. Él no fue... Y le dio asilo, pues, un sindicato canadiense que protege a los trabajadores. Dijo, vente acá y no te vayas a Estados Unidos, porque estaba gobernando Bush, que era gran amigo de Fox, y corría también peligro Gómez Urrutia en Estados Unidos. Sí, esas son las cosas que se dan. Y cuando la gente no conoce, de repente cuando Gómez Urrutia es candidato al Senado, hay muchas críticas, pero principalmente de los medios de comunicación que son detentados por los grandes ricos y que hoy nos damos cuenta que ellos han hecho una serie de irregularidades enormes. Por ejemplo, Loret de Mola, cuando dicen que se puso de acuerdo para hacer especies de telenovelas con, por ejemplo, el caso de la francesa, etcétera. Ni modo que no sepan los dueños de la televisora. ¿Cómo van a exponer los dueños de la televisora su patrimonio, entre comillas? Entonces, lo cierto es que ellos sí sabían. Entonces, esos medios de comunicación empiezan a decir verdades a medias y distorsionan la opinión pública de los mexicanos. De forma vil y perversa, sin miramientos. Y lo que pasa es que sí tienen una consideración de dar tratamiento muy despectivo a quienes detentan contra los intereses de las cúpulas de siempre en este país, de los monopolios, del duopolio político. Y el eslogan fundamental es que no puede haber paz laboral si no hay justicia salarial en este país, cosa que no se ha venido a alcanzar hasta estos momentos. Aunque ha habido un aumento salarial importante, etcétera, todas las condiciones de los trabajadores no están en jauja. Todavía tienen que luchar los trabajadores por mejorar su salario de vida y sus condiciones de vida. Sí, muchos jóvenes no están sindicalizados, no está la cultura del sindicalismo arraigada en México. Y la juventud es el futuro del sindicalismo en México, y se tiene que combatir esta falta de igualdad salarial que existe en nuestro país, donde los jóvenes son discriminados nada más por la condición de ser joven. Les dan apenas el salario mínimo o les dan contratos temporales para no darles estas garantías y derechos. Justamente por eso tenemos que combatir también el trabajo precario, que pues no da parte a la estabilidad laboral, pero mucho menos con esta crisis de la pandemia COVID-19 que se ha venido a agudizar en el mundo y en nuestro país. Todavía las repercusiones son máximas. ¿Tú qué ves en esta situación, en esta nueva fase que vamos a enfrentar, donde la clase trabajadora fue fundamentalmente, brutalmente afectada por esta crisis pandémica, donde los propios empresarios, pues, hay un sector que dijo, no, tenemos que cerrar las actividades? Nos rehusamos a la cuarentena, nos rehusamos a inhibir la productividad. Y otro sector donde sí buscaba proteger a los derechos de los trabajadores, pero lamentablemente el cierre de los negocios
hace que se despidan a millones de trabajadores y se cierran muchos de estos emprendimientos. Sí, las condiciones de los trabajadores hoy y para los próximos meses van a estar difíciles. Y ahorita sigo con eso. Y en la juventud, fíjate que los nuevos conocimientos, los adelantos técnicos científicos crearon condiciones distintas. Hoy hay mucho trabajo en casa. Desde antes de la pandemia ya había mucho trabajo en casa, pero muchos de los trabajadores no tenían las prestaciones sociales que se requieren como trabajador. Entonces, a lo mejor les dan un poquito más de salario, o a lo mejor eran menos horas, o a lo mejor eran las horas que uno creía que debía uno de trabajar. Lo cierto es que esas personas no tienen derechos, no tienen seguridad, etcétera. Y principalmente son los jóvenes. Por medio de la computadora hoy hacen una serie de cosas. Los viejos que perdieron su trabajo, que es otro caso, pues ellos van a sufrir muchísimo. Primero por la vejez, segundo porque tienen una jubilación raquítica. Sí. Esa Ellos también sufren la falta de igualdad salarial. Sí, sí. Eres grande, te voy a pagar lo mínimo. Sí, entonces, en vez de honrar la experiencia. Claro, por la experiencia que tienen, porque nos ayudaron bien o mal a crear este país que tenemos. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el aislamiento en que estamos, la pandemia, las condiciones, la mayoría de gente no tiene casas de 4 o 5 recámaras. Las casas de Infonavit son por mucho 2 recamaritas y chiquitas. Sí. Para que las paguen toda la vida. Sí, y toda la vida, y se mueren y todavía no las pagan. Sí. Y quieren las familiares rescatar, la esposa quiere rescatar la casa y les piden cosas y cosas y cosas. Ha sido muy difícil. Por eso se tiene que revisar todas estas cosas que son parte de las conquistas que hicieron los sindicalistas de antes, porque el Infonavit no existía. Antes la Constitución decía que las empresas deberían de hacer fábricas. Por eso nosotros en Soria todavía quedan ahí unas casas de lo que era las fábricas de casimir, de lana. Entonces los dueños en el siglo pasado, antepasado, en el siglo XIX, desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, creaban sus viviendas y ahí los trabajadores que trabajaban les prestaban las viviendas. Pero después cambió la Constitución y ya no se hicieron responsables los industriales, los empresarios, sino ahora se crea el Infonavit. Pero el Infonavit resulta también muy difícil. Las casas están mal hechas, no están cuidadas, son muy caras, los recursos para pagarlos pagan y resulta que siguen debiendo lo mismo, etcétera. Hay muchas anomalías. Eso también se tiene que acabar y es parte de las conquistas de los trabajadores. Bien, si me permites, Juan Miguel, vamos a una breve pausa y regresamos para continuar aquí en Opinión y Libertad con Juan Miguel Ramírez Sánchez. Regresamos.